Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con @MariaNeón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff. Un podcast de Portavoz.tv. Podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy @MariaNeón. Hola, yo soy Edmundo Terán, que regresa desde las cenizas. Y pues bienvenidos de vuelta, amigos. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por suscribirse a nuestra página de Facebook, Planta Libre, en Twitter como @plantalibre_ y en Instagram como @plantalibre.podcast. Ya saben que si quieren apoyar nuestro trabajo pueden suscribirse en patreon.com/plantalibre. Y nuevamente, pues muchas gracias a nuestros queridos aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com. Cada vez digo como más rápido las... Parece parece ya una cortinilla grabada, si te sale así, perfecto. Qué bueno, MariaNeón, muy bien. Es que ya pongo la mirada fija en un punto. Y te sueltas. Para que salga bien. Y pues bueno, hoy tenemos como siempre, pues invitada de lujo. Pues más allá de ser pues una mujer a la que admiro mucho, pues la considero amiga y amiga del programa. Entonces, pues va a repetir con nosotros por dos. Entonces está con nosotros repitiendo, que ya saben, les decimos, que siempre decimos, ahí tienen las puertas abiertas, pero lo cumplimos. ¿A poco no, Edmundo? Sí, claro, y más cuando hay tanta calidad de por medio y siempre hay cosas nuevas que charlar y cosas que se nos quedan en el tintero, ¿no? Entonces, sí, no solo será la segunda ocasión, sino la segunda de varias que tendremos. A nuestra invitada de hoy, ¿quién es? Pues adelante, Edmundo, haz los honores aprovechando de que te tenemos por acá. Ok, bueno, pues está con nosotros la arquitecta Jimena Ogreve. Ogreve, ¿sí? ¿Está bien, Jimena? Tercer año consecutivo. Ya la siguiente, te lo juro que ya me va a salir bien. Jimena. Es la historia de mi vida, no se preocupe. Sí, Ogreve. Siempre es Jimena. Yo digo que como se lee con H muda, está bien. Ogreve. Ok. Jimena, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, soy aliada del programa, me encanta, muchas gracias. Esta es tu casa. Bueno, además me fascina porque también la semana pasada tuvimos a Eric León y fue como ponernos al día, entonces es exactamente igual en mi cabeza, es como de ¿en qué has estado, Jimena? Cuéntanoslo, por favor. El chisme. Cuéntanos el chisme. El Jimena. Chisme COVID. No, y bueno, Jimena viene con torta, con bebé y torta bajo el brazo. Bueno, no es bien como torta bajo el brazo, porque van a pensar. Y viene, bueno, vamos a platicar de geografía narrativa de una ciudad, pero antes de eso, pues no sé, que nos vayas haciendo tu update a modo de chisma. Pues no sé, nosotros nos vimos en la charla que tuvimos de obra en obra, que fue una charla en vivo y que, pues no sé, como que todo fue risas y diversión antes de que todo pasara. Entonces, estuvo muy padre, ¿no? Ahí, estuvo padre, con Jazzpeak. Con Jazzpeak ahí en medio de la obra. Pero estoy pensando que también estuve en otro programa. También pero fue antes, ¿no? Fue antes, pero después. No sé si... No, yo creo que fue antes, pero no sé si también sobre obra en obra. Ya no me acuerdo. Sí, de la primera edición. Sí, que fue ahí en el estudio donde estaban. Sí, pero ahí fue cuando estaba yo haciendo radio.
Radio Arquitectura. No quería decirlo, pero... Ay, saludos. Pues es que... Perdón. Sí. Cuando estábamos en la anterior administración. El quemón, perdón. Ay, no, para nada. Es como el Imevisión de, ¿no? De Planta Libre. No, realmente cuando Jimena estuvo por allá fue cuando yo estaba haciendo conducta urbana en radio. Sí. Y después de eso, pues ya... No, pero yo ya estuve en Planta Libre. Y hasta en el segundo. Sí, donde estaban con portavoz. Ah, Exacto. sí. Ahí fui una vez también, pero no me acuerdo de qué hablamos. Cuando los mezcales. Ajá. Sí, cuando los mezcales. Efectivamente. Sí, también. O sea, ya van varias, no solo Muy dos. bien. No es la segunda, la cuarta. La cuarta. Pero pues es que ya también tenemos tantos años de conocernos que pues como no, pues y tantos proyectos, es que también Jimena, como sabrán algunos de nuestros amigos que nos han escuchado, que vamos a regalar una libreta, ¿no? Que nos mande la respuesta correcta de en cuántos episodios ha estado Jimena y cuáles son los temas, pues les regalamos una libreta de la que ahí tenemos alguna, ahí está. Pero eso pues ¿qué tan lejos esa libreta? Para que luego no haya quejas, ¿no? Ay, sí, pues Ciudad de México, por favor. ¿Ciudad de México? Ok. Sí, porque luego es triste que no, nos escribieron de Brasil y pues no podemos mandarla a Brasil. Que fíjate que cuando platicamos con Alejandra Lunik, sí le mandamos su kit de libretas hasta las argentinas. ¡Wow! ¡Qué lujo! Sí, la verdad, sí. Y quedó muy contenta. Me dio como mucho gusto cuando la recibió, porque también así la mandamos por Cepomex para que no costara carísimo de París, pero costó igual carísimo. Y tardaron casi 2 meses en llegar. Sí, no es. Órale. Okay. Pero bueno, un saludo a nuestro querido correo, a nuestro servicio postal mexicano. Pero bueno, la realidad es que Jimena, pues más allá de ser una trotamundos en el sentido literal de la palabra, pues siempre es alguien que está ocupada en algo. Hace no mucho tiempo también es aliada de la Internacional, que ya saben que ahí tenemos piezas de artistas mexicanos que están a la venta. Algunos de ellos han estado aquí platicando. Que pueden ver el catálogo en @lainter.mx. Y con Jimena en específico estábamos con tu proyecto de bordado, que también está increíble. Y son de esas veces que uno se siente afortunada de contar o conocer a gente tan talentosa y que además pues considerarlos tus amigos, porque Jimena realmente es muy talentosa, casi todo lo que hace lo hace muy bien. Entonces es como bien bonito porque primero hablamos de una cosa y es una crack en curaduría de arte, lee un montón, sabe un montón de cosas y ahora ya borda también con toda la onda del mundo y pues bueno, ahorita pues trae una publicación en mano, entonces es padre como este acompañamiento de la historia de vida y profesional de las personas a las que admiras. Ay, muchas gracias, Marlene. Ya, entonces cuéntanos en qué has andado, Jimena, por favor. Ay, pues he andado, como siempre, un poquito de todo. Bueno, ahora COVID me hizo parar un poco, ¿no? Por obvias razones, sobre todo a nivel diseño arquitectónico y así, como que los proyectos que traían puertas se cayeron, una casa que iba a empezar la obra está en pausa, no sé, como que pasaron muchas cosas. Entonces ha sido un año interesante porque pues no he diseñado nada, lo cual extraño muchísimo, pero me ha permitido profundizar en otros proyectos de esos que me invento para no aburrirme, como el bordado. Todo este año ha sido pues sí, de mucho bordar, que para mí se ha vuelto un camino fascinante. He estado pues con este proyecto del que vamos a platicar hoy y pues ya ven que escribo también, entonces estoy tomando unos cursos de escritura, como que ha sido un año un poco no de relajación la verdad, pero como de darme la oportunidad de llevar otro ritmo y de hacer otras cosas. Y pues siempre mi trabajo en la academia, ¿no? Que es la mitad de mi vida es la academia.
Entonces, pues estoy ahí en la UNAM y en la Anáhuac todavía. Y también el llevar un ritmo un poco más lento me ha permitido clavarme un poco más en la investigación académica. Entonces, pues he estado tratando de participar en simposios, publicar en revistas indexadas, ¿no? Como ese mundo un poco más serio, digamos. Y pues en eso, no mucho más. Supongo que ha sido un año interesante para todos. Pero bueno, al final de cuentas siempre estoy activa y pues buscando opciones, ¿no? Como tratando de ver qué más puedo explorar, qué me puede llenar, pues sí, qué nuevos caminos encontrar. Y pues eso. No es tan interesante en Muy realidad mi estado actual. No, por supuesto, no, claro que lo es, porque además es un año de explorar senderos que uno no esperaba, ¿no? Sí, totalmente. Que si no hubiera sido por esta condición, no hubieras llegado a proyectos como este, que ya, a ver, ¿qué onda? Cuéntanos. Bueno, este proyecto sí ya tiene muchos años en realidad, pero este año como que me he podido concentrar mucho más, ¿no? Pues es un proyecto como que sí, lo empecé en el 2015 con el título que tiene, ¿no? Que es Geografía Narrativa de una Ciudad. Y lo empecé por una inquietud que yo he tenido alrededor del papel de las palabras y la narración en el quehacer arquitectónico. Como que, pues a mí me encantan las palabras, me encanta escribir, me encanta leer. Y siempre me sorprendo mucho, por ejemplo, de la desconexión de las escuelas de arquitectura con estas prácticas, ¿no? Como saber escribir en las carreras de arquitectura no es un requisito, ¿no? Es como que se pasa de largo y no importa, pero a mí me parecen tan importantes las palabras, saber expresar una idea, saber crear un ambiente, narrar una historia para ver cómo va a ser un espacio, no sé, como que viene de ese interés que he tenido desde hace mucho tiempo y de ese, como que, de ver que en la arquitectura, bueno, en el mundo en general, todo es sobre la imagen, ¿no? Sobre la apariencia. Y me parece que las palabras pueden sumar una profundidad un poco diferente. Entonces, a partir de esa inquietud y también de haber leído mucha literatura de ficción, y ver cómo la literatura de ficción se construye en espacios, como que yo veía ahí un mundo que me parecía que quería explorar, ¿no? Como la ficción, la narración, la arquitectura, la ciudad, los espacios y así. Entonces, a partir de ese como, sí, fue como un interés que fue creciendo con los años. Decidí pues proponer este proyecto para jóvenes creadores del FONCA. Y bueno, me fui súper afortunada de recibir la beca en el 2015 y digamos que ahí nació el proyecto formalmente. Y ustedes me paran, cuando... No, sigue. No. Fíjate que yo quería como solamente añadir, porque en algún momento platicamos con con 10 Caneo, uh-huh. Y yo le decía, o estábamos hablando de pensar la arquitectura de Zumthor, ¿no? Que para mí a mí también me gusta mucho leer, pero casi no me gusta leer arquitectos. Prefiero igual las novelas o la ficción, o sea, como literatura en general, porque me sorprende cómo es que los escritores y las escritoras tienen una capacidad tan sutil y acertada de recrear y construir espacios en el imaginario del lector, y los arquitectos somos tan limitados y tan incapaces de poder incluso describir un espacio existente. Sí. O sea, como que escapa mi entendimiento. Sí. Y se me hace no es nuestro lenguaje, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y a mí me parece gravísimo, porque al final de cuentas, aunque pues sí, el dibujo es, digamos, ¿no? la práctica en la que tal vez nos sentimos más cómodos o en la que nos han educado, pues muchas veces
por ejemplo, a los usuarios, a los habitantes, a los clientes, no entienden el dibujo, ¿no? Entonces a mí me impresiona mucho cómo de pronto hay gente que no puede expresar cómo va a ser un proyecto, y pienso, ¿y cómo vas a hablar con tu cliente, no? ¿Cómo le vas a explicar el ambiente que quieres crear aquí, las transiciones que quieres proponer de este lado? Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo, y justo leer arquitectos puede ser de lo más aburrido y tedioso que existe, ¿no? Y justo por eso también la literatura sobre arquitectura es tan inaccesible para gente que no es especialista, ¿no? Un poco el subtítulo de este podcast, ¿no? Que justo si fuera un lenguaje un poco más literario, tal vez un poco más accesible, mucha más gente podría acercarse a saber de arquitectura, ¿no? Porque es pues creo que es una profesión que le atrae a mucha gente, pero no muchos se atreven, ¿no? A entrarle por lo densa que es su lectura, digamos. Creo que puedo mencionar que tal vez viniste a hablar de la Feria de las Culturas Amigas. Ah, sí, puede ser. Ganaste, ya te acordaste, ¿no? Sí, yo no estoy escuchando la conversación, no estoy pensando de... Te quedaste clavado en otra cosa. No, es que no me gusta dejar esos cabos sueltos, la verdad. Pero mira, no, y es que cuando dijiste 2015 dije, es que según yo, como por esas fechas fue, ¿no? Que también quedaron ustedes en... Sí, fue, o sea, ganamos el concurso en el 2016 y se construyó en el 2017. Sí. Pero mira, justo ahora que la mencionas, en ese concurso pedían una memoria descriptiva, ¿no? Que ya sabes, es el típico texto de, y son 8 columnas de... no sé qué. Sí. Y como que en el equipo decidimos que yo iba a escribir un texto diferente, y justo escribí un texto un poco más, era una especie de crónica ficticia sobre un visitante a la feria y lo que se iba encontrando y cómo iba descubriendo ciertas cosas y los olores, y ¿no? O sea, como que fue una pequeña historia, como un cuentito con mis capacidades no tan literarias, la verdad, pero bueno, ahí hice lo que pude, y justo fue uno de los elementos de la entrega que se diferenciaba de los demás y que llamó muchísimo la atención porque el jurado no todos eran arquitectos, entonces como que pudieron imaginarse, pues ponerse en ese lugar, digamos, y bueno, no sé, me acordé ahora que lo mencionaste, que pues justo experimentar con las palabras puede permitir comunicar otras cosas que tal vez el dibujo no puede, ¿no? Al ser tan... pues el dibujo te lo revela todo con la mirada, ¿no? Y las palabras te permiten, pues de cierta manera, imaginar también... imaginar una parte, te narran una parte, tú imaginas la otra, completas, no sé. Y se junta como un poco de la historia de vida, ¿no? O no sé, como que la biblioteca que tienes en tu imaginario de construcción como de espacios o de escenarios. Hay veces que hay lugares que nunca has visto, los describen, los construyes de una forma, y si por alguna razón existen y después los buscas, pues no se parecen en nada, porque dependiendo de lo que tú conoces, es como se van construyendo esos espacios. Es como un poco un puente onírico, ¿no? Sí, pero es curioso porque podríamos pensar que a través de la imagen es mucho más fácil comunicarse, porque en teoría es algo que aprendes desde que eres niño, ¿no? O sea, las imágenes y a dibujar es de las primeras expresiones que tenemos del lenguaje. Sin embargo, también depende mucho de cómo esté representada esa imagen, es lo que la persona va a poder percibir. Sí. Entonces, no sé. Sí, también creo que a veces la imagen, por ser tan clara, de cierta manera es un poco plana, ¿no? Bueno, obviamente si ves un cuadro de Turner, no es plano, ¿no? O sea, quiero aclarar que sí, tengo eso presente. Sí, no, pero... después nos van a llegar los comentarios de, no, el terror. No, pero por ejemplo, si ves un render es un instante de un lugar y es como plano, ¿no?
Y el texto permite, justo al ser un poco más tal vez subjetivo, un poco más misterioso, según yo, obviamente todo esto según yo, permite un montón de capas, ¿no? Y permite ir sumando e ir contando de un mismo espacio que un render te mostró una mañana a las 8 de la mañana, tú con el texto puedes narrar las 8 de la mañana de un martes, de un miércoles, de un jueves, las 3 de la tarde. O sea, como que es posible ir narrando los eventos que pasan en ese espacio en distintos momentos del día, del año, de la historia de la familia, por ejemplo, si es una casa. Entonces me parece que, bueno, eso, que puede llegar a ser un buen acompañamiento a la imagen. No digo que el texto único, pero siento que se pueden complementar muy bien. Es que, ¿sabes qué? Estoy pensando en que realmente un texto es un poco como la radio, ¿no? Que la mitad de la información la pone el emisor y la otra la complementa el receptor. Uh-huh. Y una imagen, pues prácticamente lees visualmente lo que te están transmitiendo y por eso está como congelada en el tiempo, ¿no? No avanza. Exacto. Y por otra parte, los arquitectos estamos como muy acostumbrados que cuando decimos vamos a dibujar, pues dibujamos un plano que no es más que una proyección o una abstracción de un plano. De un plano me refiero geométrico, en donde vemos líneas que representan una vista superior, que le llamamos planta arquitectónica, o líneas que representan un alzado frontal, que sería una fachada, pero pocas veces, es decir, en concursos sí, por supuesto se hacen todos los renders y presentaciones, ¿no? Pero como tal, el arquitecto, si tú juntas ahorita 20 arquitectos y les pones a dibujar un croquis o una perspectiva, lo siguen haciendo con mucho miedo a mano, ¿no? Sí. Porque no hay demasiada expertise ahí. Creo que también una limitante es, tú vas con algún cliente y le muestras un plano arquitectónico, ya como que sin desviarnos demasiado del peligro de la imagen, se siente amedrentado por ese lenguaje de la arquitectura. O sea, la representación gráfica del proyecto arquitectónico, pues sí sesga demasiado, ¿no? O sea, no les cuesta trabajo, aunque tú en tu fachada le pongas saturados y sombras y tú puedas ver como esa intención de tridimensionalidad o profundidad de los espacios, o sea, una profundidad de campo en una representación gráfica arquitectónica, no a todo mundo se le facilita, ¿no? Leerla. No, es súper complejo. Sí, y entonces incluso nosotros mismos cuando a veces nos llega, o sea, un plano estructural y lo vamos a revisar, que también siguen siendo líneas y es un dibujo y es como muy claro y todo está ahí, o uno de instalaciones o lo que sea, o incluso otro plano arquitectónico, sí necesitas como sentarte a empezar a construir como en tu mente cómo es el edificio, porque empiezas a ver las plantas por secciones, como decía Edmundo, y luego ves la fachada y dices, ok, este es un balcón, y ok, esta es una doble altura, y entonces empiezas en tu imaginación a construir este objeto arquitectónico. Pero la realidad es que no es algo tan fácil de abordar. Sí, no. Y al final el lenguaje pues nos es común. Obviamente si hablas el mismo idioma, ¿no? Tal vez si tu cliente es chino, pues te vas a comunicar mejor con un dibujo, ¿no? Pero si es el mismo idioma, yo creo que son buenos complementos esos dos, pero que no se fomenta. O sea, en la escuela de arquitectura no se enseña a hablar de arquitectura y no se enseña a escribir sobre arquitectura. No hay ni siquiera... No hay una asignatura, ¿no? No tiene que ver con escuelas. Pues ni siquiera buena ortografía o una diferenciación de qué significa una palabra con H o una palabra sin H, ¿no? Pero bueno, ya son clavadeces mías. Oye, Jimena, ¿qué onda con la palabra Atlas? Atlas, sí. Bueno, es que entonces, a partir de estos intereses que tenía, el proyecto que propuse fue tratar de conocer la Ciudad de México a través de su literatura. Entonces empecé un poco sin saber hacia dónde ir y bueno, ahí cuando estuve en Jóvenes Creadores y
pues ahí con la guía de los tutores, que eran Margarita Flores y Bernardo Gómez Pimienta, como que fui decantando un poco, porque yo empecé a investigar, a encontrar literatura, muchísima información, y no sabía qué hacer con ella, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue tratar de entender la ciudad a través de sus crónicas. Y las crónicas sobre la Ciudad de México son súper interesantes porque son casi como ficción, ¿no? Es que describen unos mundos increíbles, ¿no? Pero como que me empezó a parecer súper interesante entrarle a las crónicas porque eran de distintas épocas, de distintos escritores, y entonces como que justo empecé a entender capas de la ciudad, ¿no? Como si leías distintas crónicas sobre un mismo lugar, ibas entendiendo ese lugar desde distintos ojos, tiempos, perspectivas, etc. Entonces, en ese entonces hice un ejercicio en Coyoacán de comparar 7 crónicas y compararlas con la realidad, ¿no? Entonces, leer la crónica, ir al lugar, ver cómo ha cambiado. Y bueno, hice un ejercicio ahí medio dialéctico que terminó siendo un gran mapa. Y entonces, pues terminó Jóvenes Creadores. Y es un proyecto que requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces medio lo puse en pausa. Y en el 2018 volví a pedir apoyo en el FONCA, pero ahora como adulta en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, y me seleccionaron. Y entonces el Jóvenes Creadores es 1 año, ¿no? Para hacer el proyecto, y el sistema son 3 años. Entonces eso me permitía explorar un poco más las posibilidades a partir de lo que había estado encontrando. Entonces volví a hacer este ejercicio de crónicas, pero en otros lugares. Por ejemplo, hice la Alameda, que encontré 18 crónicas de distintos momentos. Entonces es una cantidad de información pues increíble. Entonces volví a hacer unos mapas y así. Ese resultado no me encantó, como que estoy viendo cómo le doy salida. Pero para el segundo año de la beca quise trabajar con ficción, justamente. Y me interesaba trabajar con ficción para ver, porque las crónicas de cierta manera, aunque son interpretaciones de la realidad, pues son a partir de la realidad, ¿no? Y la ficción me parece bien interesante porque sí, las novelas que elegí son en la Ciudad de México, o sea, son lugares reales, pero al mismo tiempo no lo son, ¿no? Como que son mundos imaginados, entonces tal vez una esquina sí existe, pero la otra no. Los personajes son ficticios, las historias. Entonces me parecía bien interesante explorar cómo algo que no es real te puede ayudar a entender algo que es real y viceversa, ¿no? Me gustaba ese juego como de qué posibilidades tiene la ficción en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de eso elegí 6 novelas que suceden en la Ciudad de México e las mapeé, como decimos los arquitectos, lo que significa que pues fui, digamos, subrayando todos los lugares que mencionan las novelas y los fui insertando en un mapa, copiando los fragmentos que describen el lugar, como para poder ir recorriendo el mapa leyendo esos fragmentos y así. Lo estoy contando un poco revuelto. Pero bueno, terminé haciendo 6 mapas que de un lado tienen el dibujo de la zona principal donde sucede la novela, con unos puntitos con números, y atrás puedes encontrar qué lugar es y la descripción de la novela, ¿no? Entonces, de cierta manera, cada mapa te permite recorrer la ciudad a través de esta historia imaginada, de la voz del escritor, etcétera. Y es un atlas, para responder la pregunta, no crean que se me había olvidado, porque es un compendio de mapas. Simplemente por eso es lo que significa atlas. Entonces son 6 mapas con un pequeño libro en donde yo escribí una introducción y hay un prólogo de un escritor que se llama Andrés Cota. Entonces es como este paquetito para acercarte a la ciudad desde una perspectiva literaria. Y pues eso, esa es mi respuesta larguísima. Está padre.
No, está increíble. La verdad es que está buenísimo. Yo no le he entrado mucho a las crónicas. De hecho, vamos a tener aquí un cronista pronto. Ah, qué bien. Sí, está interesante. Pues en parte como con estas nuevas alianzas que tenemos con editoriales. Uh-huh. Entonces, he leído pocas crónicas, pero sí coincido en que o sea, como que fue un gran punto de partida. Y ahora, yo solamente tengo como que esta pregunta de la niña ingenua, de dónde, o sea, alguien quizás se preguntaría como, bueno, y si yo quiero investigar más sobre crónicas, ¿dónde buscas esa información? Porque también esa es otra como otra historia de la vida académica o de aquellas personas que tienen inquietudes de cualquier cosa. Y hay mucha información, pero la gente no sabe dónde encontrarla. Sí, justo pues a mí me pasó eso al principio, ¿no? Como que dije, pues ¿por dónde empiezo? Así, Google. Ajá. Novelas en la Ciudad de México, ya sabes, ¿no? Típica manera de buscar. Y justo lo que me di cuenta es que hay muchísima información. Bueno, también han pasado muchos años, ¿no? De cuando empecé el proyecto ahora. 6 años es mucho tiempo, pero en ese entonces había muchísima información, pero no hay una base de datos donde yo pueda meterme y decir, ok, ¿quiénes son quienes han escrito crónicas de la ciudad? O cuáles son las novelas en la ciudad. Que un lugar como Londres, por ejemplo, sería mucho más fácil, ¿no? Porque tienen todo archivado y organizado. O corroborar fuentes, ¿no? O corroborar fuentes. Encuentras un texto que esté interesante, buscas otra fuente y es casi el mismo texto, o sea que como que lo copiaron y lo pegaron, porque hay muchas páginas de internet que es así. Exacto. Ni siquiera se toman la molestia de cambiarle 2 comas. Exacto. Entonces, como que yo la verdad fui picando piedra, ¿eh? Fui buscando un libro, luego otro, luego reconociendo autores, leyendo un poco de historia también, porque en muchos textos de historia se mencionan cronistas. Cada vez que veo algo de literatura y la ciudad me meto para ver si es algo nuevo. O sea, sí ha sido un trabajo súper arduo de recolección, a veces me inscribo en cursos sobre la Ciudad de México a ver si ahí puedo encontrar algo nuevo, voy preguntando. Ha sido un trabajal. Tal vez es porque sí existe la base de datos y yo no la he encontrado, pero bueno, esa es mi experiencia. Y justo uno de mis intereses en este proyecto es generar una base de datos que la gente pueda consultar. Todavía no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Yo creo que voy a empezar con una muy básica página de internet donde pueda por lo menos enlistar la bibliografía, que yo tengo como 6 o 7 páginas de bibliografía sobre la Ciudad de México, que por lo menos la gente pueda meterse y decir, bueno, aquí hay, ¿no? Por lo menos por autor o así. Que bueno, espero eso esté al final de este año, porque además he encontrado, bueno, muchas crónicas, muchas novelas o cuentos, también mucha literatura sobre historia de la ciudad y muchísima literatura sobre la relación de la arquitectura y la literatura. Entonces, también para alguien que pueda interesarle esta conexión, este es un tema que ha crecido mucho en los últimos años. Cuando empecé el proyecto había muy pocas investigaciones sobre esto, pero ahora hay muchísimas más libros publicados y así. Entonces, ahorita mismo no sé un curioso dónde podría meterse, pero si me dan unos meses, sí. Les paso el link. Les paso el link. Dice unos meses y otra beca, por favor. Exacto. Sí, más o menos cuántos necesitas. Yo creo que voy a terminar haciendo un WordPress metiendo la bibliografía o algo así, muy chafa, pero pues se me hace padre que si estos apoyos son públicos, pues que lo que uno produce o investiga pueda volverse público también, ¿no? Sí. Aunque sea de una manera muy básica. No, además es muchísimo tiempo invertido, o sea, como que toda esa energía no se puede quedar ahí en el limbo nada más. Sí, total. Porque suena curioso, o sea, suena fácil cuando dices, bueno, encontré 15 libros de esto,
Y bueno, sí, pero te llevó 3 años, ¿no? Encontrarlos. Totalmente. Claro. Y de alguna forma es extraño cuando te planteas un proyecto nuevo y dices como, no encuentras lo que necesitas y te planteas como 8 veces de, oh no, si tendrá un futuro esto o no. Sí, totalmente. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal formarlo? Sí. No, y por ejemplo, me pasó que el Atlas tiene 6 novelas escritas por hombres, ¿no? Porque cuando yo empecé el proyecto, pues esas eran las novelas que aparecían, ¿saben? Sobre la ciudad, pues casi las típicas, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo he ido, pues, recolectando también muchísima literatura escrita por mujeres que no encontré luego, ¿no? Entonces, pues esos son factores que también pues van complicando el proyecto y enriqueciéndolo a la vez, ¿no? Porque ahora lo que quiero hacer es un segundo atlas con 6 mapas ahora de mujeres, que creo que puede ser interesante incluso comparar cómo describe la ciudad un hombre y cómo la describe una mujer, ¿no? Creo que eso puede ser muy, muy rico. Pero pues sí, es un trabajo muy, muy arduo, pero espero que sea de utilidad en algún momento para alguien más. Yo creo que todo lo que tiene que ver con describir la ciudad, recorrerla, caminarla, entenderla, llevamos meses queriendo ir a muchos lugares y no podemos, es muy rico, ¿no? Y lo que tiene que ver con las crónicas, no sé qué tan cronista sea, pero a mí me gusta leer a Juan Villoro y me fascina cómo describe un momento y un tiempo determinado en un barrio, ¿no? Sí. Y se me hace como fascinante. Pero yo Jimena, quería un poco que nos antojaras físicamente la descripción, o que nos describieras físicamente la descripción de este material, que yo vi algunas fotos y dije, ¡ay, qué bonito! Bien bonito, sí. Sí, a ver, o sea, ¿de qué consta? Porque ahorita todavía no lo podemos palpar. Sí. Al menos en este episodio, platícanos cuánto mide, cuánto pesa, a qué huele. Sí, pues modestia. Huele a éxito. Sí, huele a éxito. Sí. Modestia aparte, está divino. Sí, por supuesto. Pues, bueno, antes que nada, tengo que darle crédito al diseñador, que es Emanuel, porque, o sea, digamos que yo había dibujado unos mapas, pero, o sea, con mis habilidades básicas de Illustrator y colores, pero él diseñó todo el concepto cromático para la impresión, el contenedor, etcétera. Y fue un trabajo hecho en equipo con la editora Selene Patlán. Y estuvo por acá también. Ah, sí, divina Selene. Y entonces hicimos 2 versiones, una como un poco más de lujo. Están muy baratos, no crean que están carísimos, para que no se asusten. Pero bueno, hay una versión como de lujo, digamos, porque por el presupuesto no pudimos hacer todas así, que es, si recuerdan un archivero, ¿no? De estos donde metes folders o papeles que tienen distintas pestañas y se abren como acordeón. El contenedor es una especie de archivero de ese tipo, pero hecho con papel craft y con una impresión en blanco y negro. Tiene un resorte que lo cierra. Entonces, si quitas el resorte, el archivero se abre y tiene 7 compartimentos. Entonces, cada compartimento tiene un mapa y el 7º tiene el pequeño librito. Son edición limitada. O sea, de estos contenedores hay 200 y al fondo tienen el número que te tocó con mi firma, o sea, están ahí seriados. Y el librito es un librito muy, muy sencillo de papel bond en blanco y negro con estos 2 textos que comentaba. Y los mapas son también en papel bond con un doblado en Z, le llaman, que yo no lo conocía. Y están hechos a 2 tintas por cuestiones monetarias.
Entonces son dos colores que contrastan. Por ejemplo, hay unos mapas que son rosa y verde, hay morado y verde, azul y café, azul y rosa. Y pues el mapa tiene también su propia portada con el nombre de la novela, una pequeña ilustración pues un poco imaginada. Y bueno, ya lo desdoblas y aparecen todos estos lugares. Tienen también un código QR que te lleva a los lugares en Google Maps, que pues no es lo más sofisticado, pero también si tienes ganas de recorrer la ciudad con tu teléfono, lo puedes hacer. Entonces está esta versión de lujo con esta cajita que de verdad quedó súper linda. Y la versión más sencilla, bueno, están disponibles en dos opciones más. Una es la versión más sencilla, que es un paquete también con los 6 mapas y el librito hecho con un sobre, que es un mapa hecho sobre, de colores, como una especie de, pues sí, de sobre, creo que esa es la palabra indicada. Y también se pueden conseguir los mapas sueltos, o sea, si yo solo quiero el de las batallas en el desierto, pues puedo conseguirlo. Pedirlo así. Ajá. Y las novelas que están, que no lo había mencionado, son Santa, que es de principios del siglo XX. Luego está El complot mongol, El vampiro de la colonia Roma, Las batallas en el desierto, La gota de agua y El guardián de la calle Ámsterdam, que digamos que el primero es de 1903 y el último es creo que del 2014, si no me falla la memoria. Entonces es como un siglo de novelas de la ciudad. Y pues eso. ¿Se los vendí bien? Sí, súper bien. Sí. Creo que desde el momento en el que dijiste son edición limitada, ya el deseo así de, oh no. Sí, pues es que al final es una autoedición, ¿no? Entonces, pues sale del dinero de la beca y de un patrocinio ahí que la Universidad de Anáhuac me apoyó. Entonces, pues sí, son 500 en total. Entonces hay 200 con la caja esta de archivero y 300 de sobre y algunos extras de mapas sueltos. Entonces, pues sí. ¿Y dónde se van a acabar rápido? Se van a acabar rápido. No saben cómo están volando. No, sí. A ver, yo sí, mañana voy a hacer mi pedido. Dime, porfa, ¿cuándo comenzó esta publicación a ya estar disponible porque acuérdate que traemos un desfase en tiempo, ¿no? En fechas. Entonces, ¿y qué fecha comenzó a estar disponible? ¿En dónde? Y pues para que quienes nos están escuchando, pues le metamos el acelerador, porque si no, pues nos vamos a ya van a ir con delay. Exacto. Que esto debe de estar saliendo, yo creo que por la segunda semana de abril. Okay. Si todo va bien, ya vamos a estar previos a mi cumpleaños. Así que aprovechando. Para que se pongan ahí las pilas. Pues sí, hicimos una presentación en modo digital Zoom el 18 de marzo. Y a partir de ahí, digamos que están disponibles, pero no, como somos medio novatas en esto y no tenemos infraestructura, la venta es un poco complicada y las entregas también. Entonces vamos un poco lentas. Pero bueno, si esto está a mediados de abril, digamos que llevan un mes en el mercado. Todavía alcanzan. Y ahorita hay dos maneras de conseguirlo. Una es una pequeña tienda que se llama Servidor Local, que está en el centro, que es nueva. Y ahí hay unos ejemplares que si se acaban los vamos a ir resurtiendo. Y si no quieren ir ahí o están en otro lado de la ciudad o del país o del mundo, lo pueden pedir al correo hola@ahoritaleo.mx.
Okay. Y ahí si mandan un correo ahí, les mandamos la información. Si es la zona central de la Ciudad de México, el envío es gratis porque lo hacemos nosotros. Ya un poco más alejado, cotizamos con envío. Y si no se aprendieron el correo porque lo dije muy rápido o está muy largo, nos pueden buscar en las redes sociales también. Y también ahí estamos, bueno, ya hay unas fotos, entonces pueden ver un poco, ponerle imagen a las palabras, ahora sí, contradiciendo todo mi discurso anterior, ¿no? Yo soy @Jimena con J o Greve con H, y está el @ahorita leo, que es de Selene, o el Instagram de Selene es @SelenePatlan. Entonces por ahí pueden escribirnos y ya les damos toda la información que sea necesaria. Y de verdad no están caros, no se asusten. El diseño parece, o sea, el diseño se ve muy bien. Impone, pero no están caros. Y sí, ya empiezan así como de la chulada. Más o menos, a ver, más o menos, Jimena, no dejemos. No, pues que lo diga, tampoco las cosas, sí, a ver. O sea, lo que está bien hecho vale y ya. Sí. ¿Cuánto cuesta, Jimena? El de caja, el de archivero cuesta 350 y el otro 200, y si compras el mapa suelto 50. Ya está. Entonces, no me parece caro, pero bueno, ya dirán ustedes. Y no, ese dinero no es para enriquecernos, sino que es para recuperar un poco de la inversión y poder hacer la siguiente serie. Entonces, digamos que es para que el conocimiento se siga esparciendo. Bien. Lo cual está muy bien, lo cual nosotros somos fervientes admiradores y pedimos que, sobre todo, que se apoye el trabajo que se está haciendo detrás de todo esto, ¿no? O sea, son 6 años que le has invertido de tu tiempo, que podrías haber hecho muchas otras cosas más. Pero sin personas que estén comprometidas con compartir el conocimiento o generar nuevo conocimiento, pues ahorita todavía estaríamos en el oscurantismo. Entonces vale la pena que, sí, digo, tampoco le vamos a decir como en qué deben o no gastar su dinero, pero pues ya pides a Uber Eats lo que sea y ya son arriba de 300 pesos. Entonces exacto. Yo creo que es algo que está asequible, digo, con el debido respeto a todas las economías de quienes nos escuchan, pero pues que vale la pena. O pueden juntarse con sus amigos y ya compran uno completo y ya se dividen los mapas. Y también pueden, además de leerlos, compartirlos, pues pueden, o sea, están tan bien hechos que los pueden enmarcar y tenerlos ahí en su casa, ¿no? Entonces, es un trabajo que está hecho con mucho cuidado y con calidad. Y con cariño, con muchísimo cariño. Así es. Pues bueno, Jimena, ¿qué más tenemos para cerrar? Ya nos quedan unos minutitos. Pues nada, yo espero... ¿Qué viene para ti el próximo? Bueno, saliendo de toda esta situación. La próxima temporada. La próxima temporada. ¿Qué viene para ti? Por un lado, cerrar este proyecto. O sea, no es que se va a acabar el proyecto, yo creo que ya se convirtió en un proyecto de vida, o sea, que me va a acompañar siempre, porque tiene 1000 posibilidades. Pero tengo que cerrar el periodo con el FONCA, que pues es un compromiso importante. Entonces estaré un poco en eso. Me encantaría también que este proyecto, por ejemplo, pudiera volverse una exposición donde tal vez los mapas están colgados y tú puedes escuchar los textos. O no sé, como que irle buscando opciones para ver cómo compartirlo, cómo comunicarlo, porque pues de qué sirve si no se comparte. Por otro lado, estoy como intentando entrarle a la escritura literaria, justo a partir de lo que descubrí en las crónicas, pues, que me ha fascinado. Estoy ahora tomando un curso de escritura de crónicas, que es fascinante el tema de la crónica. Yo como que siento que apenas lo estoy descubriendo, pero está increíble. Entonces... pues estoy probando por ahí.
pues con mis bordados, ahí sigo. Y lo que venga, la verdad, como que me encantaría tener nuevas oportunidades de diseñar arquitectura, pero pues si no salen, pues inventarme nuevas cosas, ¿no? Tampoco voy a estar esperando en la silla sentada. Y nunca has estado quieta. Sí, no. Sí. Y pues siempre con mi trabajo en la universidad, ¿no? Siempre con mis estudiantes, preparándome, tomando cursos de docencia, pedagogía, constantemente para mejorar mi labor docente. Pues un poco en eso, creo. Nada grandototote, sino seguir picando piedra, que pues creo que es lo que he hecho todos estos años. Oye, con tu hashtag de jóvenes modernos, ¿o cómo se llama? Alumnos modernos. Alumnos modernos. Ay, que ya no toques ese tema, Edmundo, porque hubo unos comentarios muy desagradables. ¿De verdad? No sabía. Pues bueno, sí, la mejor opinión es la de cada quien. A mí me divierte, ver Así que ya enterremos esa historia, porque qué barbaridad. O sea, ay, bueno. Yo no quiero así ya de idea. Porque bueno, pues ya saben que aquí todo se habla como es, entonces sí. Ustedes saben quiénes son y ya qué pena estarlos ahí hablando de ese tema. Pero nada más como último, a propósito del paréntesis, sí también hace como falta pues replantear cómo estamos aprendiendo, cómo se está educando y que va como mucho más allá de solamente, amigos, el conocimiento, como generar conocimiento es algo muy complejo, lleva muchísimo tiempo y también el estudiante tiene que hacerse responsable y cargo de ese conocimiento, ¿no? Entonces, no importa, podrán tener a la eminencia de la docencia y la pedagogía enfrente, pero quien no quiera aprender, no habrá forma de que pueda aprender. Entonces, hay muchos esfuerzos, hay muchísima gente, digo, estás tú, está Elena Tudela, está la propia Gaby Carrillo, hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres tratando de generar conocimiento y de compartir cosas con nuevas generaciones, pero pues el límite lo ponen también los propios alumnos. Entonces, no sé, muchas veces incluso nosotros hemos hecho como dinámicas para, pues no sé, para igual una libreta no es gran cosa, o que participen, o generar como este espacio, porque Planta Libre es eso también, un espacio como de debate, de intercambiar información o puntos de vista, y a veces es un poco desalentador. Digo, hay mucha gente que se comunica con nosotros, pero hay otras ocasiones en las que nada. Entonces, pues están pasando como muchas cosas afuera y si no nos sacamos como de este letargo, pues no va a pasar absolutamente nada y todo está sucediendo aún en nuestras casas, ¿no? Y ya. Mi sermón de señora toda enojada. He dicho. He dicho. No, es que está cañón eso. Oye, no, pero sobre todo lo de, o sea, a mí lo que me encanta y que Jimena siempre nos contagia esa energía e inquietud de estar experimentando cosas diferentes y no estar quieto, ¿no? Entonces, de obra en obra, al bordado, a este proyecto, el siguiente episodio seguro nos va a salir con una sorpresa y cada vez que nos presenta algo nos dice, es que esto ya es parte de mi vida, entonces, ¿cuántas horas necesita? ¿No? Entonces, eso está increíble y pues al final, como digo, un poco, como dice María Neón, pues preferimos morir heridos que dormidos. Así que las críticas son bienvenidas. Todas. Quien está de acuerdo con nosotros, quien no. Y pues felices nosotros de tener invitados como Jimena y estar compartiendo este tipo de contenidos que nos encantan. No, hombre, y que vean los bordados, la verdad son una cosa que dije como no puede ser lo bellos que están. Y es que saben que el bordado sí es, bueno, como todo, es que la práctica hace al maestro, está muy cañón, muy cañón. Y ahora que una expo, ¿no?
Pues sí, ya he estado en varias, como que sí me echo ahí, pues ya saben, yo mando las cosas y si me aceptan bien y si no también. Pero sí he estado como participando en varias cosas ahí con el bordado y sí ha sido una experiencia muy bonita porque pues cuando yo empecé a hacerlo, empecé pues como insegura, ¿no? De cómo iba a ser ese recibimiento. O sea, obviamente lo hago por mí porque lo disfruto, pero pues siempre se busca que lo que uno disfruta lo pueda compartir e incluso pues vivir de eso, ¿no? Entonces, como que empecé ese proyecto muy nerviosa, como que me van a echar tierra, ¿no? Van a llegar las vacas gordas del bordado y van a decir, ¿qué es esto? No, o los arquitectos y decir, esto no es arquitectura, ¿no? Pero justo pues ha sido un camino muy bonito y ha sido muy, muy bien recibido. Y bueno, no, me encanta. Tengo es que se me llena la cabeza de ideas, no me da tiempo de hacerlas, pero un día invítenme a hablar del bordado y profundizar. Sí, pronto. A ver si para mayo, para abril o para mayo, ¿no? No, pero mientras lo pueden ver algunas piezas que tienes en exhibición ahí en la Internacional, que pues también son piezas únicas, no es como que esa y ya, y pues ya. O sea, a ver, para los que no hayan podido echarle un vistazo a esto del bordado y piensen que cuando hablamos de bordado ya se acerca de las iniciales que se ponen en los uniformes de la escuela, ¿no? Para el próximo ciclo escolar, no, nada que ver. Es bordado desde la visión de una arquitecta talentosa. Visiten la Internacional y van a ver de qué tipo de bordado estamos hablando. Sí, y bueno, también para sumar ahí, pues sí hay todo un mundo de arte textil que es muy interesante y que ha existido durante mucho tiempo. Tal vez no ha tenido el reconocimiento como otras técnicas, pero hay todo un mundo de arte textil increíble que yo también he ido descubriendo y valorando. Sí, yo también soy team arte textil, pero yo desde la tejedera, ¿verdad? La tejedera, sí. Que esa es que tengo ganas también de entrarle. Ay, pero bueno. Hoy sí, es también todo un mini mundo bien cañón, pero así impresionante. En fin, pues ya nos vamos. Ya. Pero siempre te quedas en tu casa, Jimena, y tienes la invitación. No, hombre, muchas Espero gracias. que no pasen 2 años para la próxima. No, yo siempre estoy puesta. A mí me encanta compartir. Es de mis pasiones favoritas. Vamos a hablar del bordado. Oye, yo antes de terminar y hablando de crónica, quería recomendar una serie que vi hace poquitito en Netflix que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad. Ah, sí, con esta mujer, ¿no? Sí, no. Lebowitz, y está dirigido por Martin Scorsese. Está divertido, está padre, está un poco ácido, pero pues un poco tiene que ver con este tema, ¿no? Sí. A ver, el nombre. ¿Diste el nombre? Sí, Supongamos que Nueva York es una ciudad. Okay. En Netflix. Está padre, se va de volada. Venga, pues Netflix and chill. Y pues nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Jimena, por estar aquí. A ustedes. Encantada. Por tanto tiempo dedicado a hacer todo. Por esa creatividad que no te falte. No, muchísimas gracias. Yo siempre feliz de platicar con ustedes. Gracias, Jimena. Pues hasta pronto. Ya. Tú despide el programa, Jimena. Anda. Ay, no sé despedir un programa. Entonces, no cuentas tú. Bueno, a ver, me lanzo. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que estén bien en casa, igual que todos sus cercanos, y que hayan disfrutado de esta charla. Recuerden seguirnos en las redes, ¿qué son? Planta Libre en Facebook, plantalibre.podcast en Instagram y plantalibre_ en Twitter. Y pues hasta luego. Ya. Yo soy @marianeon. Yo soy Edmundo Terán. Y yo soy Jimena Ogreve.
Adiós. Adiós. Chau, chau. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.